Primero agradecer el que se me haya invitado a participar aquí, realmente es un placer y de algún modo representando también al CITIOS, ¿no? El Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes. Efectivamente es la primera vez, no la primera vez que se usa la inteligencia artificial en problemas semejantes, quizás no tan agudos y trascendentes como este, pero ahora sí que es verdad que es la primera vez que se usa de modo masivo, ¿no? Se está utilizando en todo prácticamente. Otra cosa es el acierto con el que se use, ¿no? Pero desde la detección temprana, la predicción, el diagnóstico, análisis de publicaciones científicas, de noticias falsas, control de contagios, y yo voy a poner solo algunos ejemplos de ellos, ¿no? Bueno, el 30 de diciembre del año pasado, de 2019, una startup canadiense con base en Toronto que se llama Blue Dot alertó sobre la existencia de un foco de una rara neumonía en Wuhan. 9 días después, la Organización Mundial de la Salud emitió ya un comunicado oficial que alertó de este hecho. ¿Y la empresa cómo lo hizo? Bueno, pues utilizan inteligencia artificial, básicamente procesado de lenguaje natural, Big Data y aprendizaje automático, precisamente para predecir brotes y seguimientos de enfermedades infecciosas en todo el mundo, ¿no? Lo que hacen es recolectan datos de 150 enfermedades aproximadamente, analizan tanto fuentes oficiales de información de organismos como puede ser la Organización Mundial de la Salud y también otro tipo de información que no es oficial, por ejemplo artículos de prensa, incluso información no estructurada. Cada día vienen a analizar más de 100.000 fuentes de información, artículos diversos, en más de 60 idiomas. Se accede a información demográfica, de censos, estadísticas nacionales, información climatológica, vectores de transmisión, de enfermedades, en fin, viajes de la gente. Bueno, en este caso en particular, por cierto, uno de los indicios más relevantes se derivó de distintos artículos en chino que reportaron 27 casos de neumonía asociados con un mercado de animales vivos en Wuhan. Y ese fue el arranque de este proceso, ¿no? A nivel de conocimiento público. Bueno, las técnicas de procesado de lenguaje natural que permiten, en definitiva, pues, tratar en diferentes idiomas información que no tiene que estar estructurada, en fin, en definitiva está en la forma normal en la que nos expresamos, se está aplicando, de hecho, para multitud de cosas y usos, pero en particular en la COVID, por ejemplo, en el análisis de bibliografía científica. Ya hay miles y miles, docenas de miles, de hecho, de artículos científicos, y toda esa información no es que esté a granel, pero es difícil de acceder a ella y de conocer, pues, por ejemplo, los temas que abordan, la frecuencia, las relaciones entre sí, significado, y eso se hace hoy a través de inteligencia artificial. Lo mismo que la detección de noticias falsas y sus fuentes de origen. Algo que es especialmente grave en España, que somos uno de los países donde el impacto de estas noticias de intoxicación a través de esta información es enorme, ¿no? Y el problema que tiene además no es solo que nos confunda, sino que apantalla la información supuestamente veraz que nos pueden transmitir, pues, los gobiernos de las comunidades autónomas o del Estado. Bueno, una de las claves en la lucha contra la pandemia es compartir datos, información y conocimiento, esto es obvio, ¿no? Y precisamente compartir las secuencias del genoma del virus, por ejemplo, pues, ha permitido el desarrollo rápido de test para su detección. Pero no es lo único que se comparte, se están compartiendo, por ejemplo, las estructuras de las proteínas del coronavirus, y tanto las que se determinan experimentalmente como las que se determinan computacionalmente, a través de estrategias, en algunos casos, de inteligencia artificial. Perdona un momentito, ¿está viendo la pantalla? Lo estáis viendo ahora, efectivamente, en pantalla. Uno de los casos más significativos es una predicción de proteínas del virus que, de ser confirmadas, tendrían gran utilidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas, que la hizo DeepMind, que es una empresa que compró Google en el año 2014 por $500 millones de origen británico, y que es muy famosa porque fue la que desarrolló el software para ganarle al que probablemente es el mejor jugador de Go de toda la historia,
a través de un programa que se llamaba AlphaGo, y ahora han desarrollado AlphaFold para precisamente hacer hipótesis sobre la estructura de proteínas del virus. En temas de diagnóstico, son muchas las soluciones basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, se está utilizando aprendizaje profundo, o deep learning en inglés, que es una tecnología basada en computación neuronal, para detectar patologías pulmonares sobre tomografías computarizadas. Esto, por ejemplo, China lo lleva haciendo ya algunas semanas o meses, en docenas de miles de casos, ¿no? También se está haciendo en radiografía de tórax, que tiene la ventaja de que tiene una disponibilidad mucho más amplia, lógicamente, ¿no? Y de hecho, en España ya está en marcha una iniciativa con la participación de múltiples grupos de investigación, y en la que además está participando el CITIUS. Otro ejemplo interesante, si me pasas a la siguiente página, por favor, Juan, en lo que tiene que ver con el diagnóstico, y que lo he recogido por dos motivos. Uno es que ha tenido una repercusión en medios internacionales muy intensa en los últimos días, y otra porque también tiene una relación con nosotros, aunque ya ahora indirecta, con el CITIUS, y es una investigación que se está llevando a cabo en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, dirigida por David Atienza, que es miembro de la Comisión Científica Externa del CITIUS, y Martín Teijeiro, que forma parte de su equipo, concretamente en este proyecto, que es un doctor formado precisamente en nuestro centro. Bueno, pues ellos han hecho una app para la detección del virus, bueno, del virus no, de la enfermedad, es decir, de las personas infectadas a partir de la tos, que es muy interesante, ¿no? Entonces, se recoge a través de un móvil, por ejemplo, la tos de una persona que sospecha que podría tener la enfermedad. Esto se transmite, llega al software diseñado a través de aprendizaje automático, y se le devuelve el diagnóstico, algo que es enormemente interesante porque es un proceso no invasivo, es inmediato, no tiene coste, y es anónimo además, ¿no? Bueno, David Atienza, el líder del grupo, considera que con el entrenamiento suficiente podrían llegar a superar el 70% en porcentaje de acierto, lo cual para una prueba de este tipo realmente está muy bien. La siguiente, ¿puedes pasar la página, por favor? Me voy a centrar ahora, y voy a dedicar la mayor parte del tiempo, aunque ya me queda poco, a algo que precisamente está teniendo en las últimas semanas, en los últimos días y hoy mismo, un altísimo impacto por el potencial, pero al mismo tiempo la preocupación social que está generando, y es lógico además, que es la geolocalización. Uno de los temas de más interés y también de mayor preocupación es precisamente la geolocalización para ayudar al control de contagios. A través de los móviles lo sabemos todo. Podemos estar geolocalizados, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? La geolocalización por antenas sirve, por ejemplo, para conocer la movilidad de las personas, y se está usando en este proceso de confinamiento que estamos viendo, ¿no? Lo que veis a vuestra derecha en la imagen es el gráfico que muestra la reducción de la movilidad durante el confinamiento en diversos países. El de España es más o menos equivalente. En este caso son datos extraídos de los iPhone, y es una información que da Apple, pero a través de los de Android y Google podemos tener una información absolutamente equivalente. El usar antenas nos da poca resolución, poca precisión en la localización, pero para esto es suficiente. En todo caso, si queremos aumentarla y queremos ir incluso a una gran precisión, nos vamos al GPS y no hay ningún problema. Otra cosa es disponer de la localización relativa entre móviles, o sea, entre personas que llevan los móviles, ¿no? Lo que permite saber a quién hemos tenido cerca y en qué momentos, y esto es muy útil, como comentaba el profesor Gestal, pues precisamente para tener un conocimiento de si hemos estado el tiempo suficiente y suficientemente próximos a personas contagiadas, ¿no? Bueno, si se sabe que una persona puede transmitir el virus, podremos alertar y actuar sobre aquellas personas que hayan estado en su proximidad, como decíamos, el tiempo suficiente. Por ejemplo, este caso, o una aplicación de este tipo, conocida como Trace Together, fue utilizada en Singapur. En su caso, con poco impacto, porque menos de un 20% de la población realmente se descargó la app, y este es el problema. Si no se llega a un 50, un 60% al menos, pues poca utilidad puede tener en este sentido, ¿no?
Bueno, se basa, puedes pasar a la siguiente, por favor, Juan. Se basa en la comunicación entre móviles a través de Bluetooth. Cada móvil va registrando a todos aquellos que ha tenido próximos y cuando se confirma el positivo de una persona, esta puede autorizar al... No, la anterior. Esta es. Puede autorizar al Ministerio de Salud para que acceda a los datos almacenados por la app y notificarlo a través de sus móviles a todas aquellas personas que han estado expuestas a un posible contagio por haber estado suficientemente próximas a esa persona, ¿no? Hay varios problemas, pero los principales en este caso es que se trata de una solución altamente dependiente, como decía, del grado de uso de la app por parte de la población, y otro problema muy importante es que no preserva la privacidad. Y es un tema que lógicamente pues, es muy sensible desde un punto de vista personal y público, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta misma mañana lo vi, un editorial de la revista Nature Machine Intelligence, aunque es del pasado 8 de abril, yo lo vi hoy, que hace precisamente incidencia en este sentido, ¿no? Bueno, precisamente por la importancia de la privacidad, Europa puso en marcha un consorcio de empresas y universidades, que lo habréis visto en la prensa, que se llama Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar Privacidad, en cuyo contexto precisamente se está desarrollando, o se estaba, el proyecto DP3T, que además, y esto me agrada mucho decirlo, la dirección de este proyecto la hace Carmela Troncoso, que es una ingeniera de telecomunicaciones gallega, que fue formada en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo y ahora está también en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. No obstante, y esta es una información de esta misma mañana de varios medios de comunicación, parece que este consorcio está ahora en cuestión, si no definitivamente abandonado, y este proyecto en concreto, lo cual sería una pena, ¿no? Y demuestra quizás, aunque con esto hay que ser muy cauteloso porque no tenemos la información para saber qué es lo que está ocurriendo, pero desde luego evidencia que hay muchos intereses rondando, digamos, un proyecto de estas características, ¿no? Bueno, en principio estas apps no incluyen la localización de los móviles, aunque si se quisiese se podría hacer sin más que leer la información del GPS, como ya os he dicho, ¿no? Y además eso nos localiza con gran precisión. Pero una cosa importante, que quizás algunos no hayáis pensado en ello, es que nos localizan en exteriores, porque dentro de los edificios la señal de satélite no penetra, o lo hace de un modo muy deficiente, sobre todo a medida que nos alejamos de puntos de vista al exterior. Y resulta que nosotros, así se nos llama, somos la generación, la indoor generation, o la generación de puertas adentro, es decir, más del 90% de nuestro tiempo de media lo pasamos en interiores. Esto antes del confinamiento, porque desde el confinamiento pasamos el 100% prácticamente, ¿no? Más del 90%. Por tanto, el interés de saber lo que ocurre dentro, en oficinas, aeropuertos, etcétera, para darnos servicios, y también en este caso ahora en particular para los temas del distanciamiento físico. Evitemos, por favor, la palabra distanciamiento social, no tiene por qué haber distanciamiento social en absoluto, y una prueba es lo que estamos haciendo ahora. Bien, la señal de los satélites, insisto, no entra dentro, pero sí tenemos formas de suplirla para todos los temas de localización, guiado, seguimiento de personas y cosas. Si pasas a la siguiente, por favor, Juan. Este es un ejemplo. La empresa Situm se dedica precisamente a esto. Es una spin-off de nuestro centro, del CITIUS, y lo que hace es utilizar, a través de algoritmos de inteligencia artificial que hacen un procesado inteligente multiseñal, integra tanto señales existentes en el entorno, como es el Wi-Fi, como es el Bluetooth, la señal magnética, con lo que se llaman sensores inerciales, por ejemplo el magnetómetro o el giróscopo, para dar mayor precisión a la ubicación. Y esto nos permite dentro de edificios pues llegar a precisiones de entre 1 metro y 5 metros, por ejemplo, que es más que suficiente para la gran mayoría de las utilidades. ¿Y qué valor puede tener esto en el contexto de lo que estoy comentando? El apoyo, digamos, a evitar contagios en esta pandemia. La siguiente, por favor, Juan. Bueno, pues hasta el inicio de la pandemia nos podía interesar la gestión de flujos intensivos de personas en el interior de edificios y construcciones en general.
Por ejemplo, pues para un uso, no sé, más eficiente de los espacios compartidos como salas de reuniones. Pero es curioso el cambio de enfoque, porque ahora, con la pandemia, lo que nos interesa es precisamente lo contrario, es decir, una gestión del distanciamiento físico de las personas en interiores. Por ejemplo, para poder cumplir con los aforos recomendables en los distintos espacios, para guiarnos a una ubicación en la que se respeten las distancias de seguridad con otras personas, para guiarnos para evitar confluencias en espacios reducidos, como pueden ser pasillos, o al destino por rutas menos congestionadas, o usar mapas de calor para planificar las labores de limpieza y desinfección, que antes comentaba también el profesor Gestal, en particular en zonas de paso de personas que puedan contagiar a otras. En fin, el mundo está cambiando en todo y también en esto. Es decir, el uso de la tecnología para, por ejemplo, la localización, el guiado y el seguimiento de personas va a ser muy distinto, al menos durante el tiempo donde necesitamos controlar y reducir el contagio, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría incidir en alguna cuestión que creo que es especialmente importante. La inteligencia artificial es una tecnología transversal y muy poderosa. Y evidentemente, como he puesto o intentado, ¿no?, al menos poner en evidencia a través de algunos ejemplos, puede usarse en toda la cadena de retos que tenemos que abordar en la pandemia, ¿no? Desde la detección temprana del brote, eso ya se ha hecho, hasta todas las consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Pero muchas de las potenciales aplicaciones de la inteligencia artificial se sustentan en la disponibilidad de datos. Y estos han de ser fiables, suficientes y respetar la privacidad. Si nos preocupamos por cooperar, que yo creo que es algo clave en este sentido, y cooperar internacionalmente, por obtener más y mejores datos e información, y eso sí, los ponemos a libre disposición de la ciencia, y también compartimos, claro, el conocimiento que la ciencia produzca, no solo podremos hacer más y por superar esta pandemia y las dramáticas consecuencias que ya está teniendo y las que vendrán, sobre todo en el ámbito social y económico, sino que, y esto hay quien dice que la inteligencia artificial sobre todo va a ayudar a la próxima, no tanto a esta, y yo creo que va a ayudar a esta. Pero efectivamente, si hacemos todo esto, sobre todo va a ayudar a la próxima, porque podremos hacer mucho más por prevenir la siguiente y, en todo caso, pues por minimizar su impacto, ¿no? Y bueno, esto es todo y siento pues las disfunciones que hemos resuelto en tiempo real, de algún modo. Bueno, pues muchísimas gracias, Senén. Muy bien, pues non sei se temos cuestións para facer a Senén Barro. Eu tiña unha en particular, e era, bueno, se a estrategia de desenvolver unha app que apliquen fallou mesmo en Singapur, unha sociedade pois bastante civilizada, hai algunha posibilidade técnica de, digamos, forzar os usuarios a que a utilicen? A ver, hai unha posibilidade de facilitar que esa app esté disponible automáticamente nos móviles. Por exemplo, iso é o que vai a facer Apple e Google, que o van a integrar, básicamente van a integrar estas apps dentro do que é o sistema operativo, o iOS ou Android. Eso que significa? Pois significa que cando fagas unha recarga automática, que fan os móviles automáticamente, unha actualización do sistema operativo, vai estar automáticamente integrado. Eso supón unha cobertura mundial de máis do 99%. Pero unha cousa é eso, e outra cousa é que ti teñas despois que dar a autorización para que a app opere e, no seu caso, ademais, transmita os datos, por exemplo, unha vez que estás contaxiado ou que sabes que estás contaxiado, non? Ese é outro terreo. E aí ten que ser algo donde voluntariamente, entendo eu, demos autorización para facer eso. Cando a daríamos? Bueno, pois cada quen
é moi libre, non, de decidilo, pero eu creo que fundamentalmente a daríamos cando pensemos, estemos convencidos, teñamos certas garantías de que esa información se vai a usar de forma anónima, e isto se pode facer tecnolóxicamente. Precisamente esta iniciativa en particular que está desenvolvendo baixo a dirección de Carmela Troncoso, xusto quere facer énfase fundamentalmente aquí, na privacidade desta información. E sobre todo cando pensemos que esa información só se vai a usar para eso, se vai a usar limitada no tempo, é dicir, que cando desaparezca a necesidade de contar con esa información non quedará ningún tipo de rastro nin da app, nin dos recursos de captación de información, etc. Bueno, si de algún modo nos convencen de que isto é así, para isto hai que ser transparentes e poñer a información, digamos, en aberto, pois eu creo que sí que se podría usar masivamente, non? Porque todos temos medo, todos somos incluso socialmente responsables, e me parece que eu particularmente non tería inconveniente en dar autorización en esas condicións. Pero claro, se non é así, e sospeitamos que pode haber intereses encubertos, que esa información pode non ser tan privada como nos din, e que incluso poderíamos entrar en un proceso irreversible, xa donde perdemos en boa medida parte importante da nosa privacidade, pois a verdade é que non vai a prosperar. Moi ben, non sei se temos algunha outra cuestión. A verdade é que é unha ferramenta nova e que probablemente necesita de que a sociedade acepte ben, pero eu pensaba eso, que se estaba integrado no sistema operativo, pois que podera ser como algo como automático, é dicir, que o sistema, se utilizas o móvil, que automáticamente estuvera activo, co compromiso de que cando rematara todo, o propio sistema operativo o desactivaría. Eso non é posible. Sí, pero tes que dar a túa autorización. Pero cando descargas o sistema operativo. No, eso está descargado. Cando descargas unha actualización, quero decir. Claro, está aí, pero que esté aí non significa que empece a funcionar e a dialogar cos outros móviles e a transmitir información sin que ti, ademais, des o ok a que se faga. Igual que agora, cando descargas unha app, ti a descargas e hai digamos, unhas condicións de funcionamento que ti tes que aceptar antes de que realmente opere a aplicación, non? Juan, soy una aclaración o una pregunta para ser muy breve. ¿Me oyes? Sí. Sí, perfecto. No, es muy breve y es sobre esto, porque el tema de la información es un tema súper delicado, y concuerdo con Senén, y no trivial. Claro, ahora se justifica, pero tú piensas la información de la localización y las tarjetas de crédito. Es un valor incalculable, no solamente para ahora, sino para otras cosas. Este es un tema muy controvertido, el tema legal. ¿Hasta dónde podemos llegar con la información de las personas? Entonces yo creo que ahora se justifica, pero siempre que sea totalmente transparente y no pase de ahí. Pero creo que hay otro, no sé, tengo mi desconfianza sobre esto, ¿sabes? No lo veo tan claro, ¿no? Tan claro el asunto, porque es un tema viejo en estos temas de información. En la netología, por ejemplo, es un tema que lleva 20 años legislándose y nunca se terminó realmente de legislar bien, porque es una información muy, muy valiosa, a nivel económico, a nivel de los estados, nuestros movimientos, etc., ¿no? Solo era un comentario, no sé si sí, estamos completamente de acordo. O problema non é que sexa valiosa solo económicamente. O problema é que é moi sensible, que compromete a nosa privacidade. Claro, saben de ti todo, saben de la sociedad todo. Sí, entonces, estamos de acuerdo. Política, muy interesante en los grandes almacenes, muy interesante en los multinacionales. Sí, creo que sí. Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Senén Barro. Juan, vamos a ver ¿Perdón? Juan. Sí, perdón. Podolle facer unha pregunta a Senén? Por suposto. Vamos a ver. Aí atrás agora teño guardado en algún archivo aquí no ordenador, pero
aí atrás saleu unha información de que estaba o goberno, decíase que se o goberno estaba estudiando pois poñer en marcha aquí unha aplicación, e incluso falaban de que aquí despois iban tamén un carné de inmunidade que iba a ser o do semáforo como se usou en China. Tes algunha información sobre esa aplicación e como está ese asunto? Tes algunha información sobre o respecto desto? A ver, a información é que precisamente o noso goberno en principio se ascribiu a este programa de rastreo paneuropeo de proximidade para preservar a privacidade. O problema é que, como vos decía, esta mesma mañá varios medios de comunicación, creo que entre eles El País, me parece, se facían eco de que parecía que isto estaba abandonado. Pero foi cuestión de días ou de horas incluso, non? Porque, bueno, hai moitas tensións, moitos intereses, tanto corporativos de grandes empresas, Google e Apple en particular, como de distintos países. Dá a sensación incluso que non hai unha unanimidade a nivel de Unión Europea. Desgraciadamente, eu teño que dicilo, pero se están evidenciando por moitos flancos unha desunión europea que é especialmente crítica en este momento, non? E parece que en isto tamén. Por tanto, me dá a sensación de que esta aposta, salvo que se recupere, está perdida. Esa era unha aposta tamén na que estaba participando España. Moi ben, bueno, pois moitas grazas pola aclaración de todos estes temas que son ben novos e ben preocupantes. E vamos a outro tema que non é menos preocupante, que é a economía.